Este episodio es muy especial porque justo acabo de romper el silencio después de 10 días y estoy aquí para compartirles todo sobre cómo es una experiencia, bueno, más bien cómo fue mi experiencia de estar en un retiro de 10 días de silencio. Y para explicarles esto decidí dividirlo como en tres partes. Primero les voy a explicar como todos los datos técnicos del retiro, en qué consiste un retiro de silencio de 10 días para los que estén interesados y tengan la curiosidad en dónde lo hice y todos los datos como técnicos. Como segunda parte les voy a platicar toda mi experiencia, cómo llegué ahí, el proceso de cada día, y para esto me voy a apoyar del diario que estuve llevando durante estos 10 días para que todo sea como muy fresco y les esté leyendo lo que realmente desde mi corazón estaba escribiendo en cada momento y lo que estaba pasando por mi mente, lo que no, etcétera. Entonces, obviamente, mientras les esté compartiendo lo que escribí en mi diario, todo lo que se me venga a la mente se los voy a compartir también. Y como tercera parte les voy a compartir mis conclusiones, si, si me gustó, si no me gustó, qué me llevo, qué no me llevo, y entre otras muchas cosas más relacionado con conclusión conclusión simplemente de todo lo que viví en estos 10 días de silencio. Y bueno, empiezo compartiendo los datos técnicos. Este retiro de silencio de 10 días lo hice en un pueblo mágico que está en Oaxaca, que se llama Mazunte. Para los que no tengan la oportunidad o no hayan tenido la oportunidad de estar en Mazunte o que no hayan escuchado nada sobre este pueblo mágico, realmente es un pueblo muy mágico, muy único, y realmente sí considero que es una ciudad, pueblo muy distinto a todo lo que yo he conocido. Curiosamente, la mayoría de las personas, me atrevo a decir que un 90% de las personas que ves en Mazunte son extranjeros. No sé por qué, no sé si a nivel país no se conozca mucho esa zona no sé, la verdad, si simplemente sea mucho más atractivo para europeos, americanos, pero sí es un lugar como muy único y, y va dirigido a un tipo de público en especial, porque realmente casi todos los restaurantes del pueblo o son vegetarianos u ofrecen menú vegetariano y vegano, porque las personas que van ahí en su mayoría practican este tipo de alimentación. Y bueno, puedes encontrar mil cosas relacionadas a yoga, retiros, meditación, a terapias alternativas, reiki, barras de access, acercamiento a plantas sagradas. Es como un pueblo donde se practica todo este rollo como alternativo, y se podría llegar a decir que es como hippie, porque si realmente tú vas por el pueblo y todos andan descalzos, se percibe mucha libertad, mucho, o más bien poco juicio. Está interesante conocer pueblos como este donde realmente están dirigidos a un target en especial, ¿no? Y yo creo que esa es como la, el atractivo que tiene para el turista extranjero. Y aparte sumando que es una playa, ¿no? Entonces es como pueblo mágico con todo este rollo de terapias alternativas y espiritualidad, veganismo, más playa, más Oaxaca, rollo mexicano. Es como, siento que es una muy combinación muy atractiva. Y bueno, este es Mazunte, y aquí está este centro donde yo hice el retiro de 10 días de silencio que se llama Hridaya.
Es un centro muy grande que está en una colina que tiene vista al mar. Y bueno, les voy a compartir algunas de las reglas en un retiro de silencio o en este retiro de silencio de 10 días específicamente. Y para esto me voy a apoyar aquí del librito que nos dieron, que teníamos que leer antes de empezar el retiro. Y bueno, el primer punto obviamente es el silencio. Está prohibido hablar durante esos 10 días, tener cualquier tipo de comunicación verbal y también no verbal. Dice, en cada acto de habla hay mucha energía y ego. Decimos cosas que no necesitamos decir, chismes, cosas tontas o incluso hirientes. Esto no solo hace que el mundo se torne ruidoso, también hace que nuestra mente sea ruidosa. Si no hay nadie con quien hablar, comenzamos a hablar con nosotros mismos. Y bueno, otro punto es que no se permite el uso de ningún aparato electrónico, ni tu celular, ni laptop, ni tablet, ni nada que sea un distractor electrónico. Obviamente mucho menos hay televisiones. Entonces, dentro de este silencio incluye que no puedes tener tu celular estos 10 días. En ningún momento, desde que empieza el primer día hasta el término del retiro en el 10º día. Otro punto es que no está permitido leer, no puedes llevar libros. El argumento que dan para esto es dice, pretendemos centrarnos internamente lo máximo posible y leer puede sacarnos de una interiorización profunda, diluyendo nuestros esfuerzos y experiencia en el proceso. Otro punto es tener durante estos 10 días una actitud de soledad. Dice, se va a cultivar un estado lo más similar posible a una experiencia en soledad al aceptar no ver, ni tocar, ni abrazar, ni besar, ni saludar, ni siquiera no verbalmente, o sea, no puedes sonreír ni ver a los ojos, ningún tipo de comunicación no verbal tampoco a los demás participantes. Todo esto para contribuir a la experiencia de interiorización, porque realmente lo que se quiere lograr con este retiro es acercarnos lo más posible a lo que los místicos hacían cuando se retiraban en cuevas a estar solos, o sea, retiros de soledad en cuevas. Y obviamente, pues eso sí es muy complicado de hacer o de lograr, pero es lo que se quiere, lograr que tú realmente vivas estos 10 días tú completamente solo sin tener contacto verbal y no verbal con nadie. Y bueno, hay muchos puntos más, pero creo que estos son los más importantes. Y también obviamente la alimentación durante los 10 días, desayuno, comida y cena, vegano, pero vegano muy estricto, porque incluso también quitan algunas frutas y verduras, por ejemplo, nada, no se usa cebolla, no se usa ajo, no se usan ciertos condimentos. Y todo esto es porque toda la alimentación va enfocada también a que se facilite la interiorización. Entonces, por ejemplo, obviamente no te dan café, nada que te pueda alterar, no comes chocolate, o sea, nada, ningún producto que haga que tu cuerpo, todo tu sistema digestivo trabaje mucho y tampoco que te dé como ese subidón o ansiedad, ¿no? Porque lo que se quiere es que se tenga una actitud a tu interior durante estos 10 días. Entonces, es por eso que la alimentación es muy estricta durante el retiro. Y ahora sí les voy a platicar sobre mi experiencia desde el día cero. Les digo día cero porque tuvimos que llegar un día antes, porque ese día, todo el día fueron como pláticas para explicarnos todas estas reglas que les acabo de compartir y entre muchas cosas más, ¿no? Irnos adaptando al centro porque al día siguiente empezaba el día y empezaba el silencio
y ya no ibas a poder platicar con nadie, voltear a ver a los ojos a nadie, entonces tenía que quedar todo claro un día antes para que pues no hubiera ninguna duda. Y bueno, en este día cero conocimos a nuestra guía, Blanca, que era la que iba a estar todos los días frente a nosotros en un salón. Ella se hablaba, es la única persona en el retiro, los guías que podían hablar, pero solo para compartir enseñanzas cada día. Ahorita les voy a explicar sobre qué tipo de enseñanzas. Y había otra persona, en este caso era un español, se llama Ricky, que él era el encargado de cualquier duda que tuviéramos una vez empezado el retiro, podíamos mandarle notas escritas solo en casos muy urgentes. Él era el encargado de eso y estaba ahí para asistirnos en ese sentido. Bueno, lo primero que nos comentó Blanca, nuestra guía, es que las enseñanzas de estos días iban a ser muy variadas. Eso yo ya lo sabía porque ya lo había leído. Fueron enseñanzas de textos antiguos, desde religiosos, filosóficos, de místicos, de hasta textos contemporáneos también, como de ciencia, psicología, y muy variado. O sea, estuvimos estudiando textos del Islam, de sufismo, textos más antiguos, los textos más antiguos del yoga, del cristianismo, cristianismo esotérico, de, como les comentaba, también hasta actuales, ¿no? Científicos, psicológicos. Entonces, lo que ella nos platicaba, y me encantó esta, no sé si llamarlo metáfora o cuento o explicación, pero nos decía, es como si tú estuvieras apuntando con tus dedos a la luna. Todas estas religiones, textos antiguos, filosofías, psicología, ciencia, todos estos son dedos apuntando a la luna. Todos están apuntando a lo mismo. Todos estos dedos apuntan a la luna. Y los dedos son las técnicas o religiones o creencias o escrituras o caminos, ciencias. Pero el dedo es la técnica. Pero la luna es la verdad, es el camino, es el fin. Y lo que nos explicaba es que, desgraciadamente, la mayoría de problemas que hay en el mundo, incluido muertes, guerras, es a causa de que las personas, los humanos, nos perdemos en los dedos, o sea, en las técnicas. Creemos que lo importante es la técnica, el dedo que está apuntando. O sea, es que yo creo en la ciencia y la ciencia, el camino de la ciencia es la verdad. O yo soy cristiano y el cristianismo es la verdad. O el islam, o el sufismo, o el budismo, o el yoga. O sea, y eso es poner atención a los dedos. Y el ser humano generalmente a lo largo de la historia se ha perdido en voltear a ver a los dedos cuando realmente los dedos no es lo importante, es a qué están apuntando los dedos. Es a la luna, en esta metáfora, ¿no? Donde la luna sería la verdad. Y todos están apuntando a la luna, pero el ser humano se pierde en la técnica, se pierde en el dedo, que el dedo es la técnica. Y realmente lo que ella nos pidió es no nos enfoquemos en los dedos. Vamos a compartir por eso muchas enseñanzas de distintos textos antiguos y contemporáneos y científicos, pero no quiero que se pierdan en los dedos, que es como la técnica. Quiero que nos adentremos y nos enfoquemos en a dónde están apuntando, que es a la verdad, a la búsqueda de la verdad, más bien, que es realmente lo más importante que ha venido haciendo el ser humano a lo largo de la historia y que seguimos en ese camino. Entonces, en el día cero, aquí escribí en mi diario esto. Durante la presentación, porque nos presentamos, bueno, para esto se me olvidó decirles,
En el centro, en estos 10 días, éramos aproximadamente 60 personas. Yo creo que 15 éramos mexicanos, es lo que les comentaba. Y los demás eran, los otros 50 eran extranjeros, entre europeos, y se dividían en 3 salones, donde nos iban a estar compartiendo las enseñanzas e íbamos a estar haciendo las meditaciones diarias. Y en mi salón, Blanca compartía todo en español y los otros 2 salones se compartían en inglés. Entonces, en este día cero, los que estábamos en mi salón, que éramos como 20 personas, nos presentamos. Y en la noche, creo que fue cuando escribí esto, escribí: durante la presentación sentí demasiada conexión con todos, como una sensación de unidad, de que por más distintas que sean nuestras historias, todos buscamos lo mismo. Y realmente escribí esto desde el corazón, cuando estábamos presentándonos y que decíamos por qué estábamos ahí o qué estábamos buscando o qué nos había llevado a querer experimentar algo tan fuerte como un retiro de silencio de 10 días. Era muy bonito que aunque todos teníamos historias diferentes, habíamos personas de varios países en este salón, de España, de Francia, de México, de Ecuador. Y aunque superficialmente todos decíamos cosas distintas, internamente todos buscábamos lo mismo. Y eso pasa a nivel mundial, ¿no? Si nos vamos por lo superficial, podemos decir mil cosas. Es que yo estoy buscando encontrar el trabajo de mi vida, yo estoy queriendo superar una relación o una muerte. Pero a fin de cuentas, si le escarbas más y llegas a la raíz, todos se resume en una búsqueda en común que es amor, aceptación, felicidad. Y una vez que te das cuenta de eso, realmente puedes tener más empatía con las personas porque te das cuenta que todos estamos juntos en esto, todos realmente, y no hay ninguna excepción en la humanidad, todos buscamos lo mismo, si lo vemos ya desde un punto muy real, porque desde el punto superficial, en apariencia, todos tenemos caminos y vidas distintas, pero una vez que te pones a indagar y a abrir el corazón y a analizar, realmente todos estamos buscando exactamente lo mismo, seas del lugar que seas, del país que seas, de la edad que sea, todos buscamos lo mismo. Entonces, ese sentimiento me dio cuando todos nos presentamos y por eso escribí esto en mi diario el día cero. Y bueno, el día uno yo estaba súper nervioso porque todavía nos levantamos y todavía no empezaba el silencio. Iba a empezar a las 7 de la mañana con un pequeño ritual de consagración del retiro, donde nuestra guía Blanca iba a decir: va, empezamos con el silencio a partir de ahora. Y así fue, yo estaba súper nervioso y sobre todo porque no sabía cómo iba a sobrellevar muchas cosas, era demasiado, o sea, ya no iba a poder ver a los ojos a nadie. Para esto yo iba con mi papá y me hospedé en el mismo cuarto con mi papá. Entonces mi papá y yo nos pusimos de acuerdo, obviamente un día antes, de cómo nos íbamos a estar manejando para que no coincidiéramos, simplemente estar dormidos en el cuarto, pero una vez levantados que nunca coincidiéramos ahí, para que no haya como esa tentación de vernos a los ojos o de platicar, que realmente los dos queríamos hacer esto muy bien, como se debe de hacer, para sacar el mayor provecho. Entonces no había problema con eso, sabíamos que sí lo íbamos a lograr, pero aún así queríamos ayudarnos en eso. Pero sí estaba como nervioso de cómo se iba a dar todo este proceso de estar en silencio. La verdad, el celular no me hizo mucho ruido. Yo ya deseaba tener un descanso real de celular. O sea, y digo real porque era no usarlo ni siquiera un segundo. Era no traerlo realmente. Entonces, me emocionaba la parte del celular, pero sí me perturbaba la parte del silencio. Bueno, el día uno escribí esto. En el desayuno, antes de empezar a comer, lloré de felicidad. Fue muy loco ver caminar a todos solitarios, sin hablar, sin voltear a verse.
Y sí, me acuerdo que me sirvieron el desayuno y me senté en el piso. Tú podías sentarte donde quieras en el centro, te servían y te podías ir a sentar. No había realmente como sillas, ¿no? Siempre era como sentarte donde tú quisieras. Y me senté en el piso y como que pues ya habían pasado como unas 3 horas de silencio. Ver a todos comer alrededor mío, pero no poderlos ver realmente, solo veías como borroso porque pues tu mirada siempre estaba en el piso. Y ver cómo todos caminaban silenciosos, realmente veías muchas personas, o sea, éramos 60 personas, son bastantes, y todo súper callado, el ambiente súper en paz, cada quien, cada persona comiendo y enfocado en su comida, porque pues no tienes ningún distractor, tu celular, plática, televisión, solo estás tú con tu plato comiendo. Algunas personas duraban mucho tiempo agradeciendo antes de probar el primer bocado. Era muy bonito y como que todo eso era como las primeras horas en silencio. Me dio como mucha, no sé, mucho sentimiento, pero positivo, como mucha felicidad y como que mucha emoción también de ya por fin haber empezado este retiro y lloré mucho antes de empezar a comer, empecé a llorar, pero de esas que se te salen las lágrimas, no llorar así de ruidoso, solo lágrimas, lágrimas, lágrimas y ya. Empecé a desayunar y por eso escribí esto. También puse en la práctica de yoga, lloré en la postura de la cobra. Ah, es que también todos los días teníamos una clase de yoga de 1 hora y media, pero era como, era hatha yoga, pero enfocado mucho más en la meditación que en las posturas en sí, ¿no? Después escribí, es muy extraño no poder hablar con nadie, pero hasta este momento lo he sentido loco, soportable y cómodo. Sí, o sea, el primer día fue como adaptarme a no tener contacto con nadie, o sea, para mí, más que hablar, era muy difícil no tener contacto visual, o sea, que te estuvieran sirviendo comida y no poder decir ni siquiera gracias, ni con los ojos, ni con un gesto. Paréntesis, las personas que hacían la comida y que la servían y que estaban a cargo de la cocina y del centro en general son voluntarios realmente, todos extranjeros. Hay un programa dentro del centro donde tú te inscribes y te vas 4 meses a hacer, se le llama Karma Yoga, que realmente en otras palabras es hacer voluntariado. Y dentro del Karma Yoga, porque es toda una filosofía, pero así como en resumidas cuentas, es hacer actos de servicio sin apego, o sea, sin esperar nada a cambio como un gracias o que te den algo por eso, es simplemente servir por servir. Entonces, es por eso que dentro de todo lo que hacen los karma yogis, es parte de hacer este servicio, ¿no? Porque también tienen sus clases y sus estilos de yoga, filosofías, es todo un trip, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, pero solo como quería que supieran que los que nos servían comida y eso eran voluntarios también, que cuando menos en este momento a mí me tocó que eran puros extranjeros. Y les digo, eran como, no sé, todo ese primer día fue como muy loco, se me hizo todo muy loco estar experimentando eso, estarme adaptando a ese nuevo estilo de vida que iba a tener por 10 días, de pues estar solo conmigo y con mi comida y con mi ser, ¿no? Entonces fue como muy extraño. El día uno también nos explicaron cuál es el objetivo de la meditación, que yo ya se los he dicho en algunos episodios, creo que hay uno que se llama ¿por qué meditar o para qué meditar? Ya se los he explicado, pero por si no lo había mencionado, este retiro es principalmente de meditación. Meditábamos 6 horas al día, entonces es por eso que el día uno se nos habló específicamente de cuál es el fin de la meditación. Y se los explico así rápidamente, lo que se quiere lograr con la meditación es que
tú te des- te desidenti... A ver, no puedo decir esta palabra. Te desidentifiques, lo estaré diciendo bien, desidentifiques con tu personaje. La mayoría de nuestros problemas en nuestra vida, si lo interiorizas, vas a ver que así es porque te identificas con tus pensamientos y con tus sentimientos. Y cuando tú meditas y aprendes a meditar y empiezas a llegar ya a estados de meditación, tú empiezas a observar tus pensamientos y tus sentimientos, sensaciones. Y en el momento en que empiezas a observar tus pensamientos, sentimientos, sensaciones, tú los puedes separar, porque en una meditación tú estás consciente, pero tú estás observando. Realmente a lo que quieres llegar es a ser el observador. Llega un momento en el que ya estás más adentrado en la práctica de meditación, donde ya empiezas a saber cómo separar, esos son mis pensamientos. Y los pensamientos ahí van a estar siempre, siempre vas a tener pensamientos, pero los aprendes a observar y a separar. Esos son mis sentimientos, estas son mis sensaciones, mis emociones, y realmente los observas, y al observarlos, el dilema es quién es el que está observando. Aquí se le llama la conciencia testigo. En religiones y en espiritualidad también se le llama Dios, se le llama, bueno, de mil formas, pero esa es la clave de muchas filosofías, religiones, hasta de libros. ¿Quién es ese observador? Porque tú cuando estás observando tus pensamientos, te das cuenta que tú no eres tus pensamientos, porque si tú fueras tus pensamientos, no pudieras observarlos. No sé, es algo difícil de explicar porque es algo más que se tiene que experimentar, pero tú realmente puedes llegar a un punto en el que observes a tus pensamientos y ya no te identifiques con ellos porque te das cuenta que están muy lejos de lo que tú eres. Tú eres simplemente el observador y el testigo de todo lo que pasa dentro de ti. Entonces, a lo que quiere llegar la meditación es precisamente a que tú todos los días experimentes esto y en tu día a día tú te estás entrenando para que no te identifiques con tus pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones. Y pues imagínate que cuando empiezas a lograr eso, realmente cuando la mayoría de tus problemas y preocupaciones son por identificarte con tus pensamientos, por creer que lo que estás pensando es real, cuando casi todo lo que te pasa por la cabeza, tus problemas, amenazas y miedos, no son reales, son producto de tu imaginación, de tus pensamientos, son ficticios, casi nunca se vuelven realidad, pero vivimos toda nuestra vida guiándonos por esa identificación con eso, pero bueno, eso es un tema muy largo, se necesita un podcast entero. Y bueno, lo último que escribí del día 1 fue: durante la meditación de antes de cenar, me sentí muy frustrado, todo me dolía y no pude concentrarme. En ese día lloré de dicha, me frustré, me enojé, me puse triste y dudé. Sí, fue un día, como les había comentado, empezó como que todo, como que con mucha emoción, muy feliz, hasta lloré de felicidad, pero meditamos 6 horas al día, cada día. Entonces, ese es el primer día que meditaba tanto tiempo. Yo normalmente medito 40 minutos, 1 hora es lo máximo. Y acá 6 horas es demasiado. O sea, ayer el primer día era como que todo el cuerpo me dolía, me cansé, me frustré. Ya terminé el día súper cansado, pero demasiado. Y también mentalmente, porque todo el día estuve dentro de mí. Cuando estás en meditación, 6 horas estar con los ojos cerrados observándote es muy, muy, muy pesado. El día 2 pues me levanté con más seguridad porque ya realmente sabía cómo iba a ser la rutina, ya, porque realmente los 10 días iba a ser la misma rutina exactamente, los mismos horarios de desayuno, comida y cena, los mismos horarios y horas de meditación, de pláticas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya era muy diferente, ya sabía realmente qué esperar en el día 2. Entonces sí, me levanté con más seguridad
y pues con más certeza de lo que iba a experimentar ese día. Y acá estoy leyendo que escribí: hoy pude sentir mucha paz en una de las meditaciones de la mañana. Conecté mucho más que el día uno. Después puse: lloré en una postura de yoga. Cuando escribí esto, lo escribí en la noche y ya no me acordaba en qué postura había llorado, por eso le puse eso nomás. Pero es que nos manteníamos en una postura como 6 minutos, yo creo, demasiado. Cuando te mantienes mucho en una postura de yoga, depende de la postura, es para algo en específico, para desbloquear emociones y cosas que traes atoradas. Entonces, realmente hay unas posturas que manteniéndolas mucho, por varios minutos, te liberan, y es lo que a mí me pasaba. Y lloras y lloras y lloras. Anoté por acá: para purificar el subconsciente se recomienda meditar cuando menos 1 hora al día. Y lo que pasa en una meditación, y sobre todo en meditaciones largas, es que tú empiezas a sentir incomodidades en tu cuerpo, sensaciones fuertes. A mí me pasaba y me pasa, pero en este retiro sobre todo, porque como les comentaba eran demasiadas horas, sentir sensaciones muy fuertes, o sea, de dolor, de angustia, de tristeza, y son emociones que tenemos guardadas adentro, pero cuando tienes los ojos cerrados y estás observándote, salen y salen y salen. Lo que pasa cuando las observas es que se van, se purifican. Es por eso que la meditación es purificación del subconsciente, porque esas emociones están en nuestro subconsciente y van a salir de alguna forma, van a salir, ya sea pueden explotar en alguna situación de tu vida diaria, y es por eso que a veces se activan como modo de reacción, ya sea cuando estás con tu pareja, con tu familia, con alguien de tu trabajo, se activan. Y cuando tú las estás observando en una meditación, las estás purificando, y esto hace que cada vez seas menos reactivo a lo que se te va presentando día a día. Y lo que pasa es que normalmente en nuestro día a día nosotros estamos distraídos. O sea, puedes tener emociones mientras, no sé, estás desayunando y tienes en tu cuerpo sensaciones y emociones de cualquier tipo. Pero, ¿qué estás haciendo? Estás viendo la tele, estás en el celular. Todo lo que hacemos en el día a día es para evadir inconscientemente esas emociones, porque es muy difícil estar con nosotros mismos y reconocer todo lo que traemos dentro, porque da miedo, y esto es inconsciente, no es que tú realmente en tu conciencia te dé miedo, pero sí uno huye a encontrar lo que hay dentro de nosotros. Por eso todo lo que hay en la vida está dirigido a que sea una distracción de observarnos. Y cuando estás 6 horas observando dentro de ti, lo que pasa es que empiezas a reconocer esas sensaciones. Las sensaciones regresan hasta que son reconocidas, y como en las meditaciones tú reconoces las sensaciones, por eso se dice que es una purificación. El día 3 estuvo muy padre porque nos enseñaron una meditación o técnica de meditación caminando, con los ojos entreabiertos, o sea, cerrados, pero solo viendo un poquito abiertos, o sea, solo teniéndolos un poquito abiertos para estar viendo el camino. Y está muy, muy padre, muy interesante la meditación caminando. Igual a lo mejor después se las comparto en un podcast en específico, porque está muy fácil, solo es saber la técnica y lo puedes aplicar en cualquier lugar. Hasta este día, hasta el día 3, todo iba bien, todo iba normal, pues seguía siendo todo nuevo y realmente lo estaba disfrutando mucho, aun que las meditaciones eran muy pesadas, muchas sensaciones, mucha purificación, mucho dolor. Aún así disfrutaba eso, porque yo sabía que estaba sucediendo algo bueno, que estaba limpiando mi cuerpo, mis emociones, y realmente hasta el día 3 todo iba perfecto. Es todo lo que puedo decir hasta ese día. Realmente esto apenas estaba empezando, ¿no? El día 4 ya empezaron a suceder cosas interesantes a partir de ese día, internamente. Por ejemplo, aquí escribí:
Hoy en algunas ocasiones confundí la noción del tiempo. No captaba si algunas cosas habían pasado ayer u hoy. Y realmente hubo un momento en el día 4 que yo dije, me estoy volviendo loco porque dije, ¿cómo? A ver, es que como realmente no tienes un reloj, todo funciona, te van marcando las horas de comida, meditaciones, etcétera, con campanas y con gongs, o sea, con sonidos que prácticamente son como alarmas, ¿no? Pero no es como que estés viendo la hora o qué día es. Y el día 4 sí me quería acordar de unas cosas y dije, a ver, ¿esto cuándo pasó? Y sí me caché perdiendo la noción del tiempo y sí me dio como un miedo de que dije, ¿qué me está pasando? Y bueno, también escribí, eso estuvo bonito, escribí. En la meditación de la mañana pude escuchar claramente los latidos de mi corazón. No recuerdo que antes me hubiera pasado. He tenido muchos sentimientos o sensaciones fuertes en las meditaciones. Y sí estuvo muy bonito en esta meditación que realmente sentía mi corazón, pero muy fuerte. O sea, era que pum, pum. Ni acaso mi efecto de sonido. Pero sí estuvo muy padre, nunca había sentido eso. También escribí este día. Me encanta que se hable de maestros o escrituras de distintas tradiciones, desde esotéricas hasta las más populares, y que siempre la conclusión de todas o el fin es el mismo. Hoy me duermo feliz, me siento pleno y lleno. Sí me acuerdo, el día 4 cuando ya estaba acostado en mi cama dije, tenía una sensación de mucha felicidad, o sea, las meditaciones de ese día fueron muy pesadas, realmente siempre, casi todos bueno, eso ahorita les sigo platicando, pero muy pesadas, pero terminabas con una sensación, cuando menos el día 4 de mucha felicidad, así como si me hubiera tomado un calmante así, que te pone todo así relajado, que solo quieres reírte, así. Así es el efecto que me dejaron los primeros 4 días y yo estaba encantado en la noche. El día 5 se empezó a poner un poco más loco y más pesado todo. Y aquí lo escribí. Hoy lloré demasiado después de la segunda meditación de la mañana. La sensación fue que no sé nada de mí, ni de la vida, ni de nada. Me sentí perdido, sin rumbo, sin pasado. Fue una breve pero potente crisis existencial. Y escribí en grande en una sola hoja. Solo sé que no sé nada. No les puedo explicar lo que sentí después de esta meditación. Ahorita estoy recordando cuando leo esto que escribí en su momento. Esto lo escribí justo después de que me pasó esta crisis. Yo terminé la meditación y fue una meditación muy profunda y realmente llegué a tocar un punto donde me desconocí y aparte pues ya llevaba 5 días, ¿no? Con esa alimentación, con meditando 6 horas al día, en total silencio, solo en contacto conmigo mismo. Realmente me sentí muy perdido, como que no me reconocía, no sabía por qué he hecho todo lo que he hecho en mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, o sea, era como, me sentí muy perdido, solo sonó la campanada que significaba que se terminaba la meditación y me tiré en el piso boca abajo y lloré, no sé cuánto tiempo, no tenía noción del tiempo, pero solo sé que lloré y no había nadie que se pudiera acercar, no había nadie con quien platicar, qué decirles lo que estaba sintiendo, solo me quedé llorando hasta que saqué todo y fue muy fuerte, pero muy liberador, pero a la vez estaba muy confundido. También ese día escribí, me he sentido súper inseguro hoy, todo lo percibo en mi contra, pero sé que es un juego de mi mente. Apenas es mediodía. Entre paréntesis, apenas es mediodía. Sí, ese día estuvo muy raro. Después de que lloré, que les estaba comentando que lloré, me sentía muy inseguro. O sea, de mí, de todo. No sé, muy raro la sensación. Me sentía como que, a pesar de que nadie te podía ver por regla,
sentía así como es que te están viendo y que se están riendo de ti, ¿sabes? Como mi mente me estaba jugando ese juego, me estaba sacando esa inseguridad que tengo dentro. Y yo creo que era parte de la purificación, pero ay no, se sentía muy feo. Y bueno, este mismo día escribí también, hoy empecé a hablar con mi voz interior. No sé si me estoy volviendo loco, pero en conclusión me dice que yo he creado todo esto y todo lo que he conocido, a las personas, situaciones, animales, momentos. Y de alguna manera me parece lógico, porque si volteo a ver mi historia, todo ha sido perfecto. Las personas que he conocido en el momento oportuno, los lugares que he visitado en el momento perfecto. Hoy realmente me he sentido muy perdido de quién soy. Es como si todo lo que sabía de mí se desmorona. La vida y la existencia es demasiado loca. No, yo ya ese día estaba, si lo pueden notar, estaba muy perdido. Sí, fue un día muy difícil, muy pesado y apenas era la mitad. Faltaban otros 5 días. Después puse, es bien difícil no estar viendo a los demás cuando estás comiendo. Cuando pasas junto a alguien, no poder saludarlos, sonreírles, decir gracias, es muy, muy difícil. Sí, realmente ya les digo, ese día me estaba volviendo loco. Si el día 5 escribí todo esto y les platiqué todo esto, el día 6 todavía fue el doble de pesado. El día 6 fue mi peor día en muchos sentidos. Aquí escribí el día 6. Acabo de terminar la meditación antes de la cena, de 2 horas y media. Fue muy difícil, fueron tantas sensaciones horribles, más bien muy intensas, de dolor tanto físico como interno. Ya no sabía si podía seguir con eso, fue demasiado intenso. Y al fin, en algún momento que empecé a solo concentrarme en mi respiración profundamente, logré llegar a la calma y a sentir esa sensibilidad en el corazón. No sé cuánto tiempo estuve con esa paz y calma, pero fue hasta que se marcó el final de la meditación. Fue algo muy loco, como una montaña rusa llena de emociones, y al final la calma, que parecía que nunca llegaría. Sí, tuvimos una meditación de 2 horas y media y eso fue tal cual. Fue muy difícil y al final todo se desvaneció y fue súper hermoso. De las mejores meditaciones que he tenido, de las más feas y pesadas hasta las más hermosas. O sea, fue como una montaña rusa. El día 6, esto realmente creo que lo escribí en la madrugada. La noche de este día fue muy difícil y extraña. Todo este día estuve y me mantuve en estado meditativo. Cambió mi percepción visual, todo lo percibía más lento y colorido. Tuve y mantuve una calma como si hubiera estado drogado con un calmante o sedado durante todo el día. Por la noche cuando me acosté percibí que me fundía en estado meditativo en cuanto cerraba los ojos y me entregaba. Y fue muy difícil dormir porque cada vez que mi cuerpo iba a caer en sueño, yo estaba presente y percibía ese momento. Y eso hacía que regresara a estar despierto. Es como si me diera cuenta perfectamente del momento exacto en que caía dormido. Por otro lado, estaba muy sensible, lloré mucho, sin razón consciente, solo lloraba y lloraba. La existencia la percibía muy extraña. Y sí, lo que pasó es que ya había llegado ese día a un estado meditativo como muy profundo, que lo mantuve durante todo el día y cuando me acosté, realmente estaba muy presente. Mi observador estaba muy presente y yo observaba el proceso, o sea, ya ves, tú cuando te acuestas y te duermes, solo te duermes y ya, pero cuando estás muy presente y despierto, estás observando ese momento, ese lapso en el que estás despierto y te duermes y se siente así como si te aventaran hacia un vacío, porque es como si tu alma se fuera así a otra dimensión y tú estás viendo eso. Entonces a mí me da, en lo personal a mí me da mucho miedo. Ya me ha pasado una vez cuando hice el sapito, que tengo un podcast sobre eso. Como 3 meses después de haber hecho el sapito me sucedía eso en las noches y me daba mucho miedo. Cuando por fin pude dormirme, empecé a soñar que estaba en casa de una amiga, con ella acostada en una cama, pero rápidamente mi conciencia recordó que realmente yo estaba en un retiro en Mazunte
y en otro lugar, y empecé a manipular el sueño como un juego de video, donde se sentía todo muy real, pero a la vez yo sabía que era un sueño y tenía control sobre él. Toda la noche tuve sueños muy lúcidos. Fue una noche muy pesada. Estuve muy sensible y muy en contacto con mi interior. Sí, empecé a tener sueños lúcidos y luego esta noche fue la noche más pesada. Realmente me desconocí, o sea, perdí la noción de quién era. Fueron sensaciones muy locas. Realmente este retiro es muy, muy pesado, o sea, no pensé que fuera a vivir cosas así tan fuertes o cambiar percepciones de esa forma que sí pueden ser similares a consumir un psicodélico. O sea, sí llegué a tocar estados así. El día 7, después de haber tenido casi 2 días muy pesados también, empecé el día muy cansado y de hecho aquí escribí: hoy hasta mediodía me he sentido cansado, sin energía, sin ganas de meditar, pero entiendo por un lado y observo todo esto desde fuera. Entiendo que mi personaje quiere más estímulos, hablar, comunicarse, celular. Hoy es el primer día que realmente observo ese hartazgo y tal vez también influye el que no dormí bien anoche. Y después, más tarde, volví a poner: me sigo sintiendo como si estuviera bajo el efecto de un calmante, lento y con sueño. Y el mismo día 7, en la noche, todo cambió, como que hubo un cambio de chip. Y vean, escribí esto. Bueno, escuchen más bien. Hoy ha sido definitivamente el mejor día del retiro. Había sido el más cansado hasta mediodía. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en unas horas? En la meditación después de la comida simplemente me senté en la orilla de una silla y me entregué. Recordé mentalmente que la verdad siempre es muy simple, sencilla y clara, que no me perdiera entre sensaciones, energías o pensamientos. Y así fue. Logré llegar al estado interno que tuve cuando experimenté viaje de hongos. Ah, sí, en esta meditación llegué a un... Es que lo puedo comparar de esa forma, ¿no? Si has tenido un viaje en hongos, realmente el estado meditativo me llevó ahí. Se me hace muy interesante porque realmente los psicodélicos también son como esos dedos que les platicaba. Es como si fuera una religión más, ¿no? Son técnicas y son herramientas que están apuntando a lo mismo que todo lo demás. Y por eso la meditación también es una técnica. La meditación son los dedos, pero realmente está apuntando hacia lo mismo, ¿no? Hacia la luna, en la metáfora que les dije al inicio. Entonces, es muy interesante cómo con la meditación, sin consumir nada, puedes llegar a esos estados alterados de conciencia. Y bueno, escribí esa sensación de sencillez, presencia, dicha, de que estoy lleno y completo, de que todo es perfecto, de ligereza, de sentirte niño, de no saber de pasado ni futuro, solo estar y ser y disfrutar de la existencia. Fue increíble estar ahí. Tuve una plática de mente con cuerpo, donde la mente le decía al cuerpo que todo lo que le ha hecho creer es ficción, que no tiene importancia. La meditación nocturna también fue hermosa. La guía solo nos sugirió ser testigos de todo, y eso hice. Me senté de rodillas en el banco y empecé a ser testigo del olor a lluvia, porque estaba lloviendo ese día, y a tierra mojada, de la magia del aire y de mi respiración, de todos los sonidos externos, de mi cuerpo y sus sensaciones. Entré en presencia y en dicha, asombrándome y disfrutando de mi existencia. Hoy tuve las mejores 2 meditaciones. El día 8 escribí: las meditaciones de hoy fueron profundas, pude interiorizar fácil y rápido y en general inclinadas a la paz y tranquilidad. Prácticamente el día 8 ya estaba muy purificado, ya había pasado por un infierno el día 5, 6 y 7, que como les comenté, el día 7 a partir de mediodía todo fue mejorando, y el día 8 fue prácticamente puras meditaciones profundas, ya no había dolor, como que ya realmente había purificado todos los primeros días. El día 9, que pues ya era el penúltimo día del retiro, me sentía bien, me sentía cansado, porque sí es muy cansado meditar tantas horas al día.
pero ya, como que, aparte ya, como que ya sabes que se va a terminar y ya había pasado un proceso muy fuerte de purificación mediante las meditaciones y ya estaba muy acostumbrado al silencio, entonces realmente este día que escribí puse estirarte a intuición con los ojos cerrados te lleva a placeres muy elevados. Y realmente esto lo puse porque después de una meditación me acosté y me estiré como media hora. Ya lo había hecho, esto ya lo sabía porque ya lo había hecho en mi casa, en mi cama. Pero realmente, se los juro, si nunca lo han hecho, háganlo. Acuéstense en su cama, pongan una canción si quieren y estírense, pero a como su intuición les haga estirarse, o sea, como vayan sintiendo rico, pero realmente estírense demasiado, o sea, háganse bola, o sea, hagan las posiciones que quieran, que los hagan estirarse y realmente van a sentir, siente mucho placer. Por eso escribí eso. El día 9 también escribí. Lloré en la meditación final, traía algo dentro, estaba muy sensible y ahí salió. Ya terminando el día 9 me empecé a poner muy sensible, muy, muy, muy sensible, pero sensible así como de que sensible, o sea, todo, todo muy emocional. Y de hecho, el día 10 también todo el día estuve muy sensible y también estuve muy ansioso, pero creo que es normal porque ya mentalmente ya empiezas como a saber que mañana voy a volver a tener mi celular, o sea, ¿qué habrá pasado? Y empiezas a acordarte de todos los pendientes, ¿no? De que, que tienes al volver a la realidad, entre comillas, o a la vida, a la rutina. Y yo creo que eso me tenía ansioso ese día, pero aparte fue combinado con que estaba muy sensible. Yo creo que después de todo el proceso de los 9 días anteriores, y acá escribí, hoy fue el último día, lloré mucho, estaba muy sensible, hacía mucho calor, nervioso por volver a hablar, eran demasiadas cosas. Y sí, realmente todo el día 10 lloré, todo el día en las meditaciones, eh, en el final, que ya al final del día se hizo la consagración del retiro, que ya era para dar el punto de partida para poder hablar de nuevo. Y lo que hicimos realmente es que hicimos una meditación como de 1 hora y de ahí nuestra guía ya nos dijo, tocó un cuenco y dijo a partir de hoy, de este momento se rompe el silencio. Y nos dijo, ¿quién quiere empezar a hablar? Contando su experiencia. Entonces les voy a compartir algunas de las experiencias de mis compañeros que estaban muy interesantes. Había un señor como de 65 años que él fue el primero que habló y dijo, yo les quiero compartir que a mí me trajo mi hija, su hija ya estaba también en el salón, me enteré hasta ese momento. A mí me trajo mi hija a este retiro, yo soy cristiano de corazón de toda la vida y lo único que les puedo decir, les confieso, dijo, que nunca he orado realmente. Y esto lo dijo porque en algunas de las enseñanzas se nos explicó la naturaleza real de la oración. Generalmente en las religiones se reza por rezar, ¿no? Te aprendes oraciones y rezas, pero normalmente sin una intención pura o sin una fe real, porque la creencia es muy diferente a la fe. Muchos religiosos confunden y creen tener fe, pero realmente es creencia. Y una creencia se puede romper muy fácilmente, leyendo un libro, experimentando cierto tipo de cosas, porque las creencias son ficción. Y cuando tienes fe, tienes certeza de lo que tú crees. Ya no es una creencia realmente, porque tienes certeza, porque has experimentado eso en lo que crees, lo has llevado a la práctica, al experimentarlo. Entonces se convierte en fe, en certeza. Y bueno, no voy a adentrarme mucho en esto, pero realmente nos conmovió mucho que
nos confesó eso y nos dijo, siento que acabo de nacer, tengo, creo que dijo 65 años, y no sé quién soy, no sé en lo que he creído, pero sí sé que voy a seguir buscando las respuestas dentro de mí. Y fue como muy hermoso. Otro caso muy bonito era una española que tenía mi edad, yo creo unos 30 años. Ella dijo que ella tiene una enfermedad que no sé cómo se llama, pero que tienes dolores siempre en todo el cuerpo. Y dice que tenía 6 años en la búsqueda de sanar, tanto médicamente, que no lo pudo lograr así, como con terapias energéticas y dentro de su búsqueda le habían recomendado hacer un retiro de 10 días. Y ella se había inscrito en Francia porque este centro, Geridaya, que está en Oaxaca, también está en Francia. Y resulta que se inscribió 3 veces y las 3 veces cancelaron el curso por COVID. Yo imagino que no se inscribían muchas personas. Y supo y le dijeron que en Oaxaca no se cancelaban, que siempre se llenaban. Dijo, ¿cómo voy a ir hasta México a hacer esto? Pero ella tenía 6 años ya en su búsqueda para pues mejorar su vida. Dice que ella realmente nunca ha sentido una paz porque pues esa enfermedad que tiene de dolor en todo el cuerpo trae muchas más cosas, ¿no? El no poder hacer ejercicio, etcétera. Entonces, ella, cuando rompió el silencio, nos estaba explicando esto y nos dijo, ahora sé por qué la vida me trajo a México. Hoy, mencionó, hoy termino mi búsqueda después de 6 años. Ella explicó que en una de las meditaciones, por primera vez, pudo superar el dolor. O sea, realmente no sentir el dolor físico. Se desidentificó con su dolor tanto y lo observó tanto, interiorizó tanto, que ella pudo ser más fuerte que su dolor y el dolor desapareció. Y realmente es que el poder de la meditación es muy, muy fuerte. Realmente es mágico, lo es todo. Es que observarte y estar contigo mismo lo es todo. Y eso es lo que es la meditación, reconocer tu poder sanador. Y ella estaba llorando incontrolablemente al momento que nos estaba contando. Dijo, ustedes no saben lo que eso es para mí. Yo hoy termino mi búsqueda después de 6 años. Ya no tengo nada que buscar. Ya encontré y comprendí la fortaleza que tengo dentro de mí. La aceptación y la rendición ante lo que no puedo cambiar. No, de verdad, hermoso ser testigo de ese momento, del fin de su búsqueda de 6 años de paz y ser testigo de cómo alguien la encontró y haber estado ahí. Fue muy hermoso. Por el contrario, también hubo un caso de una chava de Ciudad de México, que también como de 30 años, que ella recientemente dejó adicciones al alcohol y a drogas y como que estaba muy ansiosa después de pues haber dejado esto y se inscribió a este retiro y nos compartió que realmente se dio cuenta como a mitad del retiro que el haberse inscrito al retiro fue simplemente otra forma de distracción para distraerse de la ansiedad de su abstinencia, de dejar las adicciones. Entonces ella realmente seguía muy confundida hasta el último día, no sabía cómo iba a integrar este retiro a su vida y ella seguía muy triste, muy frustrada, muy ansiosa. Y bueno, cada quien vive cosas distintas. Había otros 2 chavos, una española y un mexicano, que renunciaron a sus trabajos para ir a este retiro, cada quien por sus causas. Había una chava que se le acababa de morir su mamá, entonces iba como a encontrar resignación y paz, y la encontró. Otra chava que acababa de romper una relación donde para ella fue una relación de mucho amor, de mucho apego, y también nos compartió que encontró la aceptación a ese rompimiento. Y bueno, realmente aquí escribí esto. Lloré mucho con las historias de todos. Me siento purificado, renovado, fuerte, muy sensible, con ánimo de fortalecer mi práctica de meditación y de hacer más retiros de este tipo, de hacer algunos cambios en mi rutina y en mi vida gradualmente. Y luego escribí, al terminar el silencio fue muy difícil volver a conectar con mi voz. Sentía que no era mía.
la escuchaba distinta. De hecho, sí hablaba con muchos gallos. Se me iba la voz. Mi cuerpo se sentía notablemente purificado, como si hubiera hecho 7 temazcales seguidos. Se sentía mi cuerpo ligero, extraño, ajeno a mí. Es un proceso volverte a adaptar. Y bueno, realmente sí les puedo decir que a un día de haber terminado este retiro, todavía me siento muy raro, todavía no me he vuelto a adaptar a la rutina. Es algo muy extraño porque 10 días pueden ser poco relativamente, pero a la vez es mucho, es demasiado. Pueden pasar muchas cosas en un retiro de 10 días de silencio y yo todavía no sé cómo esto va a seguir integrándose en mi vida, pero en conclusión yo lo recomiendo muchísimo. Es una experiencia muy diferente, única, muy fuerte y por fuerte puede ser muy reveladora, puede ser un antes y un después. Realmente considero, como cualquier experiencia fuerte, creo que todas las experiencias fuertes pueden marcar nuestras vidas y esta no es la excepción. Lo recomiendo mucho. Realmente yo sentí una purificación, cuando menos personalmente, muy grande de sentimientos que tenía atorados, de sensaciones, de cansancio físico también. Termino el retiro con menos miedo a la vida, con más ánimo de experimentar, saber que la vida realmente, aunque suene cliché, se pasa volando y no importa nada, no importa el que dirán, el, el que dirá mi misma mente, mis mismos miedos, porque eso no soy yo y salgo como más fuerte y más seguro de vivir lo que quiera vivir y de seguir mi intuición y de estar donde quiera realmente estar y con quien quiera estar. Y esto apenas, creo que apenas empieza. Creo que voy a seguir integrando esta experiencia y creo que sí va a ser algo que me va a cambiar en muchos aspectos para bien. Y pues bueno, este podcast ya está muy largo. Quisiera seguir compartiendo muchas cosas. Pensé que iba a poder compartir más cosas, sobre todo de las enseñanzas que aprendí o que me hicieron clic, pero decidí ya no hacerlo y me concentré más como en la experiencia en sí, porque si no iba a durar mucho, pero igual después pudiera compartir eso en otro episodio. Igual si tienen dudas, si quieren preguntarme algo, si se quedaron con alguna duda, simplemente ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales, Instagram y Twitter, Daniel Gallegos C. Y si les gustó este episodio o cualquiera de los episodios anteriores, ya saben, lo pueden compartir y me pueden etiquetar y siempre podemos estar en contacto. Gracias por escucharme, nos vemos pronto, adiós.